Nintendo no sé cuál. Les decía. eh, Son luchadoras enmascaradas y sin máscara, futbolistas, conductoras del metro de la Ciudad de México y choferes de micros y taxis. Se aventuran también en los riesgosos trabajos de policía, cuidando bancos y como toreras lidiando desde becerros y vaquillas hasta toros hechos y derechos. A pesar de la resistencia de algunos caballeros, la igualdad de los sexos en los trabajos y el reconocimiento de los derechos de la mujer como el derecho al voto o el respeto a su persona ha ido ganando terreno en México y en el mundo. Pero cabe recordar sobre todo que para las nuevas generaciones que no siempre fue así. En otros tiempos el papel de la mujer se reducía a labores de la casa y otras actividades sociales limitadas. ¿Qué? Ah, en otros tiempos, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, cuando México era una colonia del Imperio Español. ¿Cuándo? Cuando México era una colonia del Imperio Español. ¿Okay? Las alternativas que se les presentaban a las mujeres eran el matrimonio, ingresar al convento o quedarse en casa a vestir santos, como se decía entonces. Posteriormente, en el siglo XIX, el círculo social femenino se amplió un poco más, pues las mujeres pudieron incorporarse a algunos trabajos fuera del hogar o de los conventos, como eran para las que poseían los conocimientos necesarios, establecer escuelas e impartir clases en recintos educativos llamados amigas, que eran lugares donde se educaba exclusivamente niñas. Las mujeres sin educación y sin recursos, que desafortunadamente eran la mayoría, tenían la necesidad de trabajar y se empleaban en el servicio doméstico, con aquellos que podían pagarles un sueldo, ya fuera como amas de llaves, cocineras, recamareras o chichiguas o nodrizas, como se les llamaba a las mujeres que prestaban su pecho a los niños en edad maternal. También fueron obreras en las fábricas de hilados o tejidos y de puros cigarros. Muchas otras en su domicilio particular se afanaban haciendo costuras y remiendos por encargo. Ya en nuestro siglo, después de la Revolución de 1910, en la época en que volvió la paz al país, las fábricas y los servicios se multiplicaron, siendo ya frecuente hallar a la mujer en los trabajos de oficina y de comercio. Finalmente, en 1953, las mujeres lograron que se les reconociera la igualdad en los derechos políticos y a partir de ese momento tuvieron la posibilidad de elegir a sus gobernantes o ser ellas mismas electas para los cargos de representación popular. Actualmente las mujeres están empeñadas en que sus derechos como personas sean cada vez más respetados y reconocidos en la sociedad, al tiempo que pugnan por ampliar las posibilidades económicas, políticas y culturales. En nuestro país solo unos cuantos puestos les queda por ocupar. Quizá los más importantes dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, debería haber obispas, como lo reclama el escritor Rafael Solana en una de sus obras teatrales más conocidas. Y en la política nacional, presidentas de la República, como ha sucedido en otras naciones, donde las mujeres han llegado al cargo de primer ministro, que es el equivalente al de ser presidente de nuestro país, como Indira Gandhi en la India, Golda Meir en Israel, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Benazir Bhutto en Pakistán, en Canadá Kim Campbell y recientemente Angela Merkel en Alemania, y aquí faltan las presidentas sudamericanas. Lograr todos estos caminos que han contribuido a una mayor participación femenina en la sociedad han sido fruto del esfuerzo de la lucha de varias generaciones de mujeres y de muy contados hombres. Ajá. En México, lo peculiar de este esfuerzo se debe a que ellas no solo han bregado por la ampliación de sus libertades sociales y políticas, sino también han intervenido en la defensa de principios más generales y benéficos para el pueblo, como son la justicia e igualdad jurídica, la independencia nacional y el mejoramiento material y espiritual de los grupos más desvalidos de la sociedad. Al mismo tiempo han luchado por mantener y promover las reivindicaciones propias de su género, enalteciendo la dignidad y las cualidades más valiosas de su sexo. Durante la Guerra de Independencia, José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, la Leona, se distinguieron como activas y valiosas luchadoras insurgentes. En la Reforma fue Margarita Maza de Juárez, compañera del Benemérito de las Américas, a quien acompañó aún en los momentos aciagos y difíciles del exilio y de su gobierno itinerante por varias poblaciones del país en la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Durante la Revolución de 1910, las mujeres pelearon como soldaderas en la tribuna o con la pluma en la mano contra la dictadura de Porfirio Díaz y el gobierno de Victoriano Huerta. Una de estas últimas mujeres fue precisamente Hermila Galindo Acosta, inteligente y talentosa, escritora, maestra de escuela, periodista y directora.
de un semanario dirigido especialmente para las mujeres, intitulado La Mujer Moderna, publicado entre 1915 y 1920. Hermila, además de haber sido una eficaz colaboradora del primer jefe de las fuerzas constitucionalistas, Venustiano Carranza, fue sobre todo una de las primeras y más importantes feministas que ha tenido México. Pero ustedes podrían preguntar quiénes son las feministas. Se llama feministas a las mujeres que han luchado por obtener para su género los mismos derechos sociales, políticos y económicos que el varón. Hermila Galindo. Acosta nació el 29 de mayo de 1885 en la norteña ciudad de Lerdo, Durango, que es una región donde se cosecha el algodón, el trigo y los membrillos. Sus padres fueron Rosario Galindo y Hermila Acosta, quien murió a los 3 días de que la niña naciera. Una hermana de su papá, la tía Ángela, la cuidó como si fuera hija suya. ¿No? Entonces la orfandad, una vez más mostrándose en estos próceres de la sí, ¿no? Revolucionarios, ¿no? Ella ingresa a la escuela, ¿no? Se destaca, ¿no? Como trabajadora, una muy joven profesora, ¿verdad? Que se enfrenta al porfiriato, ¿no? Con sus escritos, como ya hemos visto, rehace el discurso y reparte copias en la población y le da fama de valiente entre los habitantes de la ciudad, ¿no? Donde ella transcribe con taquigrafía los planes revolucionarios. Más o menos ya les he hablado un poquito de ella. Hermila Galindo al lado del primer jefe, ¿no? Por sus carismas, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus carismas? Escribiendo La Mujer Moderna, Hermila Galindo, como directora propietaria, tuvo el propósito de analizar la vida de las mujeres de los distintos medios sociales y crear una conciencia que les permitiera mejorar su condición económica y política. Bien bonito el cuentito, ¿no? El primer congreso feminista, quiero hablar de él. A ver, entonces, con estos pensamientos, Hermila Galindo continuó su entusiasta labor por mejorar la posición de la mujer dentro de la sociedad. La oportunidad se le presentó en enero de 1916, cuando en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, se celebró el primer congreso feminista. ¿Sabía usted eso? El primer congreso feminista en este país fue en Yucatán. Fue en 1916. Y Hermila Galindo manda sus ideas. Es leída. Y escandaliza porque ella está a favor de la interrupción del embarazo. Entonces, ya saben, ¿no? Que lamentablemente entre las propias mujeres luego están los peores enemigos de las mujeres. No digo que, vamos a ver, lamentablemente, ¿no? El machismo también tiene cuerpo y rostro de mujer. Bueno. En dicho congreso convocado por el gobernador Salvador Alvarado se trataron asuntos relacionados con la situación social de la mujer en nuestro país y formas de su participación en la revolución. Los temas discutidos fueron la libertad de la mujer, la igualdad del hombre y la mujer, la influencia de la religión y la educación feminista. Ante cientos de mujeres de varias partes de la República se leyó el trabajo de Hermila, que trataba sobre la posibilidad de controlar la natalidad. Para ello juzgaba indispensable conocer el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que propuso se impartiera educación sexual en la escuela secundaria. Sin embargo, estas ideas espantaron a muchas señoras y señores de aquellos tiempos, es decir, aquellos a cuya educación conservadora no les permitía hablar del tema. A pesar de ello, Hermila continuó desarrollando sus proyectos feministas. Dejamos de ver mujeres complacientes y suspirando en los cuentos feministas, ¿verdad? Vemos mujeres valientes, pensantes, organizadas, tratando de organizar al resto de las mujeres que Dios bien sabe. El desenlace de la historia: Hermila Galindo contrajo matrimonio con Miguel Topete y juntos se fueron a vivir a Estados Unidos. En matrimonio tuvo 2 hijas, Hermila del Rosario y Concepción. En esa época, exclusivamente dedicada a su vida privada, se aficionó a la pintura. Años más tarde regresó a la Ciudad de México. En 1953, a iniciativa de un grupo de luchadoras políticas, se aprobó el derecho al voto de las mujeres durante la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, por lo cual Hermila había luchado toda su vida. Un año después, el 19 de agosto de
54 Hermila murió de un ataque al corazón a la edad de 69 años. Su espíritu infatigable, su tesón en el trabajo, su lealtad a los principios y valentía para defenderlos quedarán como ejemplo en la memoria de todos los mexicanos. El papel y la pluma, movidos por su talento, fueron las armas que ella siempre utilizó en la defensa y el enaltecimiento de la condición social de la mujer. Ay, qué bonito, ¿no? Así, a través de cuentos, acercarnos a nuestra historia. Bueno, padrísimo. Entonces, bueno, Hermila, ¿no? Nos va a saltar por todos lados Hermila. El 7 de febrero de 1940, Hermila Galindo recibe la condecoración al mérito revolucionario por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unificación de Veteranos de la Revolución. Le reconoce como veterana de la Revolución por los servicios prestados al movimiento durante primero y segundo periodos, comprendidos del 19 de noviembre de 1910 al 15 de mayo de 1911 y del 20 de febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914. La participación de las mujeres revolucionarias como sujetos activos en la historia logró que pudieran conquistar los derechos políticos para la mujer en la Constitución Política Mexicana. Gracias a su inteligencia, valentía, decisión y lucha constante, tenemos esta herencia que es un ejemplo de la trascendencia, por lo que no basta solo con reconocerlas y admirarlas, pues existe una deuda histórica que nos obliga a honrarlas con actitudes y decisiones congruentes que deberíamos tomar al salir el sol a cada hora y todos los días de la historia, que las mujeres de hoy no hemos terminado de escribir. En la Revolución Mexicana las mujeres participaron en actividades militares aun cuando realizaban tareas tradicionales. Defendieron las ideas revolucionarias, fueron espías, correos y enfermeras, consiguieron ayuda de la población civil, colaboraron en la redacción de proyectos y planes. Por ejemplo, Dolores Jiménez y Muro participó en la redacción del Plan de Ayala. Las mujeres de la Revolución probablemente pensaron y sintieron que su situación mejoraría en el momento en que cambiara el país. El impacto del movimiento armado de 1910 se dejó sentir en varios estados del sureste. Tabasco no estuvo ajeno a las luchas de las mujeres por lograr su integración al desarrollo. Yo también crecí en Tabasco. Sí, yo ya me había dado cuenta que no había iglesias en Tabasco. Interesante, también era un estado feminista. ¿Qué tal? Los gobiernos de Francisco Mujica, Salvador Alvarado, Ausencio Conrado, Cruz y finalmente Tomás Garrido Canaval en Tabasco tenían una inclinación progresista, lo que significó un importante estímulo para la participación de estas en la vida social. Sus mandatos se caracterizaron por ser anticlericalistas, pues estaban convencidos de que una de las metas de la revolución debía ser combatir y extirpar el fanatismo religioso. De 1919 a 1934, Tabasco fue el laboratorio de la revolución. Ahí el Partido Feminista de Tabasco editaba la revista mensual Tabasco Feminista.